Buenas noches a todos. El libro que vamos a presentar esta noche es una suma en sí, una suma de 15 años de una hazaña colectiva, la hazaña del proyecto arqueológico Perú Sur. Es una suma y esperamos todos pronto será un monumento para la arqueología prehistórica del Perú. Quienes han liderado esta hazaña colectiva están aquí en la mesa, Danielle Lavallée y Michelle Julien, bien conocidas y gran conocedoras del Perú. Danielle ha venido ya a mitades de los años 60 y ya ha cumplido con esta tarea de encarnar los aportes de la prehistoria francesa con Michel aquí. Nos honra como IFEA poder publicar los resultados de esta hazaña colectiva con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es coeditora del libro. El IFEA estuvo asociado desde los orígenes al proyecto de QLB, Quebrada de los Borros. Hubiera podido ser la Quebrada de los Diablos, pero escogieron los Borros, parece. Les explicarán este detalle, supongo. Daniel y Michel han podido presentar en el boletín del IFEA desde hace varios años resultados previos, incluso presentaron en el Instituto Raúl Porras Barrenechea en el 2008 otros resultados, pero esta vez ya tenemos el producto final y completo. Para presentarles este producto final, Jean Vacher hará de moderador, director de la Cooperación Regional para los Países Andinos, cooperación francesa, y tienen en la mesa a los tres comentaristas, Rosa Funk, Denis Poziscott y Peter Kaulik. Entonces paso enseguida la voz a Jean Vacher, el coordinador de la mesa. Muy buenas noches. Rodríguez Amador, encargado de negocios de Baja de Francia, estimados públicos, arqueólogos, universitarios, expertos en conocimientos. Daniel, Michel, estimados comentarios, es para mí realmente por la Embajada de Francia, la cooperación regional, un gran honor poder estar en la mesa de inauguración de la presentación, de este libro que nos han permitido Michel y Daniel coeditar. Es para mí también personalmente un momento importante, ya que pude participar desde mis primeros días como director del IFEA, conocer este magnífico proyecto que ha permitido concretarse en este libro, como ha dicho mi amigo Georges, que es un libro fundamental, yo pienso, para todos los estudios arqueológicos de la época arcaica, y que por su contenido, su riqueza, va a ser un hito, yo pienso, en toda la región andina. Y para mí, porque apenas había llegado de 2 días como director del IFEA, que fui de viaje a conocer, mi primer conocimiento un poco de las actividades del IFEA fue el proyecto de arqueológico de Quebrada de los Borros. Y ahí pude ver un poco la dimensión de la investigación, la dimensión un poco del sitio arqueológico bastante extraordinario, y también palpar un poco el ambiente, como decía Daniel, de mucho trabajo, de mucho rigor, pero también algo festivo y algo bastante de amistad con algunos productos que nos fabricaba cada noche Aldo Morales, ¿no? Y por eso también yo quiero decir que no soy arqueólogo, por eso que voy a dejar un poco los expertos hablar del aporte fundamental de este libro, pero como dijo Georges, es uno de los, a pesar de ser muy fundamental, como dice, por un aporte de conocimiento por un periodo
determinado. Este libro es también un ejemplo, como lo van a ver, un ejemplo de un estudio pluridisciplinario. Hay más de 10 especialistas que nos permiten realmente abarcar y haber logrado con mucho éxito los objetivos que se habían definido Michel y Daniel sobre no solamente entender y conocer un periodo muy mal conocido, muy mal poco estudiado en la zona, además en la costa, pero también de haber hecho un ejemplo de cómo se estudia la sociedad, el medio ambiente, sus interrelaciones, no solamente en el mismo sitio, pero también con un enfoque de ver cómo funcionaban la sierra y la costa. Y este enfoque pluridisciplinario, como dice, que es bastante un modelo pienso para el futuro, para todos los estudios que hacen un poco sobre cómo estudiar más un periodo en relación estrecha con la sociedad, teniendo resultados científicos muy importantes, de cual voy a dejar un poco los expertos hablar. Quiero decir de nuevo muchas gracias Michel y Daniel y todos los expertos que han trabajado con ustedes, habernos asociado en esta aventura científica de tan alto nivel. Bueno, tendremos, como ha dicho George, como comentarista, la doctora Rosa Fung, que es arqueóloga, profesora emérita de la Universidad Mayor San Marcos, que es una de las grandes especialistas del periodo precerámico y del formativo. Ha escrito muchos estudios muy importantes para el Perú sobre este periodo. Y fue también directora del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después tendremos los comentarios de Peter Kaulicke y de Denise, que presentaré sucesivamente, y después tendremos los comentarios finales de Daniel Lavallée y de Michel Julien. Y Denise, Denise, por supuesto, que también después de Peter, Denise Possier-Scott nos hará también sus comentarios sobre este libro tan importante. Doctora Rosa Fung, le dejo la palabra. Señor director del Instituto Francés de Estudios Andinos, señor consejero de Cooperación para los Países Andinos, distinguidas colegas, Daniel y Michel, Denise y Peter, señoras y señores. La publicación que a partir de esta noche se pone al alcance de todos los interesados reúne los resultados de la competencia, dedicación y entusiasmo de cada uno de los especialistas del equipo conducido por Daniel y Michel, persiguiendo un solo objetivo: la reconstitución más completa posible del pasado en una región del Perú hasta entonces poco estudiada, la costa del extremo sur. Y varias queridas colegas que lo consiguieron. A fines de 1994, Daniel y Michel elaboraron el proyecto Peruano Sur, cuyos fines eran estudiar la temprana ocupación humana en el extremo meridional de la costa peruana durante el llamado periodo arcaico. Aquí es importante resaltar la consideración de Daniel en aclarar la utilización del término arcaico, especialmente si se tiene en cuenta al efectuar los estudios comparativos pertinentes las diferencias que existen en el manejo del término respecto a sus acepciones y límites cronológicos. Dicha aclaración nos conduce a situar la reconstitución del proceso histórico de las primeras huellas de la presencia del hombre y su interacción con el medio natural en el área investigada de la quebrada de los Burros a inicios del arcaico temprano, periodo comprendido entre aproximadamente 11.000 y 7.000 años antes del presente. Tales indicios desaparecieron en el periodo medio.
que se extiende alrededor de 7.000 a 5.000 años antes del presente. Se escogió el pequeño valle de la Quebrada de los Burros, avisorando su alto potencial informativo, por lo cual previamente se hicieron las averiguaciones del caso, mediante una exploración detallada, sondeos arqueológicos controlados y exámenes de acumulación de depósitos de origen antropófico, observable en los perfiles expuestos por eventos naturales. En esa etapa de las investigaciones exploratorias, los fechados de carbono 14 conseguidos confirmaron una antigua y larga ocupación humana que se remontaba al 7º milenio antes de nuestra era. Por primera vez, citando la aseveración de Daniel, se obtenía un fechado tan antiguo para el litoral del extremo sur del Perú. No es difícil imaginarme cuán entusiasmadas se habrían sentido las dos directoras del proyecto luego de enteradas de la expectante y esperada comprobación para poner en marcha la ejecución del proyecto. Es así como en ese vallecito, nominación afable de Daniel en el libro, acompañada, estoy segura, de sentimientos nostálgicos, sí, en ese vallecito desértico, formando parte de la extensión norte del desierto de Atacama, conocido por ser el más árido del mundo, con una cuenca de aproximada de unos 500 kilómetros cuadrados, leyendo el estudio de Pierre Usselman. Se desarrollaron las estrategias e intervención de un impresionante equipo pluridisciplinario, conducido por nuestras dos distinguidas colegas en el lapso que se extendió de 1995 al 2009, cuando asimismo se ejecutaron en 12 temporadas anuales las fundamentales excavaciones arqueológicas sistemáticas a cargo de Daniel y Michel en el sitio de campamento ubicado al pie de un afloramiento rocoso. La presencia allí de sucesivas ocupaciones hace suponer, sugiriendo las inferencias de ambas estudiosas, que se debería a su atracción como lugar protegido y al mismo tiempo señalizado por la mencionada conformación pétrea. Además, estaba contiguo a fuentes existentes de agua, una laguna o pantano y el riachuelo de flujo permanente. Adicionalmente, para los susodichos habitantes del campamento, se encontraba convenientemente situado, pues distaba de la playa, según cálculos, unos 40 minutos caminando y cargando bultos con los productos de la pesca y de la recolección de la playa. Las dataciones radiocarbónicas analizadas y discutidas por Michel Fontunier son presentadas en fechas calibradas, promediadas. Cronológicamente, estas se insertan en el contexto de los datos proporcionados por el análisis espacial de los vestigios hallados en los sucesivos niveles de ocupación, diferenciados en el curso de las excavaciones arqueológicas. En la parte quinta, la última antecediendo a la de la conclusión final, Michel, Daniel y Maurice Hardy examinan en detalle, incluyendo las inserciones cronológicas respectivas, los procedimientos y deducciones de los registros testimoniales de las actividades y las tecnoeconómicas.
de las actividades domésticas y las tecnoeconómicas, expuestos sobre las superficies habitadas, aplicando el reconocido método arqueológico del decapado, de la escuela francesa desarrollada por la Escuela Francesa de la Prehistoria. La completa información es presentada acompañada de numerosas ilustraciones, levantamiento topográfico, gráficos, fotografías, entre lo que destacan los mosaicos fotográficos vinculados a la técnica del decapado. Aquí debo agregar que los informes de los otros especialistas igualmente sobresalen por la cantidad de ilustraciones que amplían las explicaciones pormenorizadas de los asuntos específicos tratados. El análisis espacial de los trabajos arqueológicos ha permitido identificar cronológica y culturalmente dos periodos de ocupación, separados por un intervalo de abandono. La fase 1 corresponde a los primeros habitantes quienes llegaron y se asentaron sobre suelo estéril. Su edad promedio es de 10.000 a 7.500 años calibrados antes del presente, mientras que de la fase 2 es de 8.000, 7.500 a 7.000 años calibrados antes del presente. Las evidencias nos revelan que se trataba de una población reducida de grupos pequeños de pescadores-recolectores que con el tiempo aumentó, pero nunca llegó a ser muy numerosa. Maurice Chevalier, a raíz de sus estudios de los fitolitos, ha planteado que estos grupos de pescadores-recolectores habrían practicado en esos tiempos aurorales del desarrollo cultural una horticultura incipiente, por la identificación de plantas domesticadas o en proceso de domesticación, frijol, calabaza, achira, yuca, y por confirmar maíz, el cual indiscutiblemente es una planta domesticada. Frente a la prueba de los fitolitos, que debe ser confrontada por investigaciones ampliatorias futuras, Chevalier propone que estaríamos en presencia de grupos de pescadores, recolectores, horticultores incipientes. Las poblaciones de la fase 1 y 2 practicaban una economía de subsistencia básicamente marina, a juzgar por la preponderancia del resto de peces, seguido de los moluscos, asociados a la posesión de un ajuar de pesca especializado y sofisticado, aludiendo a las palabras de Daniel y Michel. A esta economía de subsistencia, que incluía una proporción limitada de carne derivada de la caza, principalmente de animales terrestres, se añadió el consumo de plantas, cuya procedencia importa averiguar, dadas las señales de cultivo, sembrarlas, cuidarlas y cosechar los frutos en su debido tiempo, a una edad relativamente temprana en el desarrollo cultural del hombre arcaico en general y del sur peruano en particular. Ahora sabemos que cuando éste llegó por primera vez para instalarse en el campamento de la Quebrada de los Burros, trajo consigo, como parte de su bagaje económico-cultural, calabazas en proceso de domesticación y también mates, los cuales, si fueron cosechados en estado silvestre, pudieron consumirlos verdes, o de lo contrario, maduros, servir de recipientes o de flotadores en los aparejos de pesca. Más adelante, en el registro arqueológico, se agregaron las otras plantas antes mencionadas.
Algunas, como la yuca, achira y frijol, estarían entre las más antiguas, 8.800 a 7.000 años antes del presente. Otros aspectos sugerentes de las discusiones que encontramos en el libro tienen que hacer con el hábitat de las plantas y a través de ellas inferir los desplazamientos de la gente. Por ejemplo, la chira y la yuca crecen adecuadamente en zonas tropicales, húmedas, de donde se origina, de manera que no existieron en la quebrada de los muros y zonas aledañas. Los habitantes las trajeron al sitio, posiblemente por intercambio con grupos de las estribaciones orientales de los Andes o de los valles bajos interandinos, lo cual representa desplazamientos o redes de intercambio, ambos a larga distancia, como indica Daniel Michel. Acerca de la hipótesis de la existencia de un circuito o red de intercambio, quisiera referirme al registro, a mi parecer bastante sugerente, del hallazgo de un depósito lenticular de valvas de machas, de más o menos 4 metros de diámetro y cerca de 1 metro de espesor. Por la gran cantidad de pulpa extraída, se supone que la ponían a secar para conservarla luego de limpiarla en el agua, pues nos enteramos que las operaciones sugerentemente se realizaban al borde de él. Más adelante las aprovecharía. Una parte serviría para el propio consumo del grupo, pero otra podría emplearse en el intercambio. Una vez secas y limpias, el peso de transportarlas, las machas, se aliviaba enormemente y de seguro eran bocados apetecibles para las poblaciones del interior, alejadas del litoral, inexpertas en mariscar, dedicadas a otros menesteres y cuyos productos podrían intercambiar con los pescadores, recolectores costeños. Para terminar mi presentación, que por cierto no hace justicia a la riqueza informativa de la obra, de más de 470 páginas y una bibliografía exhaustiva de 312 referencias. Mencionaré los registros de enterramiento humano, cuya relevancia reside en incrementar el conocimiento de los muy escasos sitios con sepulturas adecuadamente estudiadas, sobre todo de los primeros pobladores del arcaico temprano. Los 2 enterramientos primarios de un individuo de sexo masculino pertenecen a las fases 1 y 2 respectivamente. El de la fase 1 representa a los recién llegados que se instalaron sobre suelo estéril. La edad aproximada es nada menos que de 9.870 años, calibrados antes del presente. El de la fase 2 no es más tarde que alrededor de 7.500 años calibrados antes del presente. Los 2 individuos se diferencian no solo por la edad cronológica y los contextos culturales, sino también por las características morfológicas craneanas. A pesar de la fragilidad de los huesos del individuo de la fase 1, se apreciaron huellas de pigmentos negro y rojo sobre el cráneo y en una de las piedras donde se apoyaba la cabeza. Eric Laval los identificó como restos de manganeso y de óxido de hierro, probablemente ocre. Por otro lado,
Tania de la Barra, Daniel Lavalette y Aldo Bolaños sostienen que el área funeraria en un pequeño valle seco, situados al este en el sitio del Cañón, nombre derivado del profundo corte que en algunos sectores alcanza más de 10 metros, producido por un impetuoso torrente en épocas modernas, estaría asociado al campamento de la Quebrada de los Burros, cuyos elementos culturales compartidos se relacionan estrechamente con los de la tradición chinchorro del extremo norte de Chile. La distancia que los separa es de apenas 2 kilómetros. Los exámenes de restos óseos recobrados y observaciones de una decena de esqueletos, adultos y niños, asomándose peligrosamente en ambas márgenes del corte, registraron la presencia de un recubrimiento marrón-negro de aspecto brilloso, que resultó, según los análisis de Leval, una mezcla de óxido de manganeso y arcilla. Se trata de un tratamiento vinculado a la tradición chinchorro de las momias más antiguas, las llamadas momias negras. La sorprendente fecha de carbono 14 asociada a este contexto funerario es de 11.175 años calibrados antes del presente, siendo la más antigua dentro del área de estudio del proyecto Peruano Sur. Al hacer los estudios comparables, la de 8.970, más o menos 225 años antes del presente, es la más antigua del norte de Chile. Procede del sitio H2. En este amplio escenario cronológico habrían actuado diversas poblaciones. La del Cañón antecedió por casi un milenio a la de la tradición chinchorro. Entonces, cabe preguntarse, igual que Daniel y Michel, si no estamos frente a una tradición pre-chinchorro, la cual estaría indicando una larga antecedencia temporal hasta alcanzar el dominio del mar, junto con la especialización y sofisticación del equipo de pesca. El curso del proceso de los poblamientos iniciales indica a lo largo del tiempo complicados movimientos espaciales. Dentro de estos movimientos, Daniel y Michel discuten, en adición a los modelos propuestos para el norte de Chile, aquel de norte a sur bordeando la costa, es decir, por vía marítima. Los desplazamientos de la costa al interior y viceversa, por intercambio de productos o transhumancia estacional. Y aquellos de intersitios, como testifican los elementos culturales compartidos y la contemporaneidad de los sitios de la Quebrada de los Burros y el de H2 del norte de Chile. El libro constituye un reto para el avance e incremento del conocimiento con más estudios sistemáticos en regiones desconocidas o, como se señala, escasamente exploradas, de aquellos tiempos aurorales de los primeros que llegaron a nuestras tierras de agreste geografía y progresivamente las dominaron. De modo que ellos sentaron las bases sobre las cuales se levantaron nuestras admiradas civilizaciones, no aparecieron de repente, milagrosamente de la nada. Una larga historia de creaciones culturales
las anteceden. Y de esas épocas primigenias sabemos muy poco. Y este libro arroja luces precisamente de esas etapas. No me queda más que felicitar a mis distinguidas y queridas colegas y amigas, directoras del proyecto, a cada uno de los autores, a las personas e instituciones que han hecho posible la publicación. He dicho. Ahora tendremos los comentarios de Peter Kaulicke, profesor principal de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Es uno de los arqueólogos más importantes de este país, no solamente por sus trabajos en el formativo, sino por ser uno de los animadores más importantes alrededor de la temática de la arqueología, organizando seminarios fundamentales sobre todos los periodos, editando una excelente revista de arqueología y también editando libros. El próximo también que tenemos en común es sobre los primeros escritos de Hule sobre la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. Peter. Bueno, muy buenas noches a todos, en especial aquí a la mesa, a Daniel Lavallee y a Michel Julien, que nos reúne a motivo de la última publicación que se ha hecho y que la doctora Fung ya ya ha presentado de una manera bastante detallada, de manera de que, no quiero aquí repetir mucho lo dicho, sino quisiera más bien tratar de relacionar lo que se hizo acá bajo ciertas premisas que me parece que vale la pena precisar. Y una de esas cosas tiene que ver con este término prehistoria. Prehistoria aquí en el Perú es un término que no es del todo común, porque aquí se habla más de arqueología y ahí hay una diferencia bastante notable, porque prehistoria es una manera muy particular de hacer la arqueología. Se dedica más bien a algo que es un dominio que ha destacado mucho a los franceses desde el principio de la disciplina, en el sentido en tratar de discernir de una manera muy particular lo que es el pasado más remoto, el pasado que es antes de la historia. Prehistoria es antes de la historia prácticamente, pero en el sentido particular de que mucho de esto tiene que ver en el viejo mundo con algo que en realidad ni existe acá, que es el paleolítico y un largo tiempo en que incluso existen seres humanos diferentes a nuestra especie. Entonces implica esto una disciplina algo particular que por un lado está caracterizado por un enfoque bastante preciso que tiene que ver con la materia, con la cultura material en particular, pero también con la relación en la que se encuentran estos vestigios, quiere decir el contexto tanto cultural como natural. Eso implica que la presencia de lo que yo en realidad no llamaría exactamente multidisciplinariedad, sino interdisciplinariedad, en el sentido en que, y esto caracteriza aquí el libro también, participan expertos de diferentes disciplinas,
en el trabajo de campo, en el análisis concertado y obviamente entonces también en las interpretaciones. Eso es una cosa que me parece que habría que tratar de ver. Lo otro pues, que quería ver es otro término que me parece que también hay que precisar un poco, que es lo que es una monografía. Una monografía es un término que acá tampoco es, digamos, tan familiar, pero pues es que es algo fundamental en la tradición europea de la prehistoria y de la arqueología en general. Quiere decir de que, pues, que es un trabajo completo que implica tanto pues, todo lo que concierne la observación, algo pues, que obviamente es básico en cada trabajo científico, el análisis y la interpretación basado en la evidencia concreta. Eso es una cosa. La otra cosa es de que hay que tratar esto de la relación entre el presente y entre el pasado. Hay que conocer, por lo tanto, primero cuál es el medio ambiente actual y cuál es, bueno, la serie de cambios climáticos que caracterizan esas épocas muy largas que caracterizan el arcaico, propiamente dicho. Bien, y una monografía también implica que no es solamente pues, que una especie de resultado descriptivo de un proyecto, como en este caso de larga data, sino pues es algo que inserta también que los resultados dentro de una perspectiva más amplia. Y de esto quisiera hablar un poco más, porque pues que este proyecto de Quebrada de los Burros, yo lo quiero pues, comparar un poco con un proyecto anterior que hicieron ambas investigadoras, que se hizo en Tlamatchay, en Junín, en un ambiente muy diferente, pero pues que comparte algo que me parece que también es de enfatizar, que es la presencia de ocupaciones superpuestas que permiten una comparación también vertical, fuera de la sincrónica. Entonces ahí se ve también de que, pues, que aquí lo que se hizo en los años 80, pues que últimamente sigue los pasos que también se siguen aquí en este libro, y por lo tanto también permiten una comparación bastante fácil pues, entre dos ambientes muy diferentes, pero pues, compartiendo el tiempo en condiciones bastante diferentes. Entonces ahí se ve la interrelación o la interacción, mejor dicho, entre lo que caracteriza la cultura material, el aspecto técnico, el aspecto pues, también cognitivo, pues hasta cierto punto, que pues, está relacionado con diferentes medio ambientes y que son respuestas del hombre a esas condiciones externas. Bien, yo creo que hay aquí algo que, si vuelvo a este libro, algo que hay que tomar en cuenta también, comparativo en el sentido pues, de lo que es algo que se hizo, en este caso, en dos países diferentes. Yo creo que también es importante tomarlo en cuenta, de que por un lado el extremo sur del Perú, y que evidentemente está relacionado con el norte de Chile, que tiene características topográficas, medioambientales bastante parecidos. Pero se nota aquí algo más, de que, pues, que ellos están tratando esto en el inicio, de que los trabajos que hicieron otros colegas básicamente norteamericanos siguen otras pautas, y esas pautas
llevan a resultados no tan fundamentados muchas veces, que no permiten mucho pues, una inserción de estos datos mucho más completos en lo que se ha postulado de esta manera. Entonces quiere decir acá que desde el principio últimamente de este tipo de estudio existe una faceta más francesa, europea, y otra que es más norteamericana y que tiene pues, pautas también diferentes, y por lo tanto lleva a resultados no siempre compatibles, ¿no? Ese es un poco el problema que existe acá. Por el otro lado, ¿no? Tenemos también los trabajos chilenos, que sí, pues hay que decirlo, pues que toman un poco más, ponen un poco más énfasis en ese tipo de evidencias tempranas, y por lo tanto también se sabe algo de esto. Una cosa que es bastante particular es algo que sugiere una complejidad que está, por un lado, también visto en esa tecnología bastante sofisticada y temprana en la pesca y otros tipos de adquisición y procesamiento, etcétera, de recursos que tanto pues, existe en el ambiente como dijo la doctora Fung, algo que de repente ya está relacionado con la producción de alimentos, aunque esto sí está un poco pues, difícil de interpretar, porque evidencias botánicas parece que no se conservan muy bien en este sitio, ¿no? Entonces es un poco difícil ahí. Bien, entonces pues que existe ahí una cierta complejidad, más bien un ambiente que no tiene mucho que ver con la adquisición con aspectos económicos tal como nosotros lo entendemos en la actualidad, sino este tratamiento muy particular de cuerpos humanos, pues que después se ve de una forma mucho más compleja más tarde en el norte de Chile. Indica algo de que, pues, que es un poco sorprendente, de que, pues, que parece en este ámbito de la autoconciencia, ontología, pues, de estos grupos, hay algo que tiene que ver, va más allá de la preocupación de la vida cotidiana, que probablemente se ha resuelto bastante bien, sino pues que va más a otro ambiente que, sin embargo, pues que queda por estudiar un poco más. Entonces, pues que aquí hay algo que creo que está viéndose en este libro con más detalle y con más precisión que en otros trabajos, que el aporte del hombre o de los hombres del arcaico a lo que posteriormente, pues que es mucho más complejo, es probablemente mucho más diversificado, mucho más complejo, mucho más decisivo también de lo que antes se ha pensado, ¿no? Y pensado esto porque hubo por mucho tiempo la impresión de que, pues, que el arcaico era algo que, como una especie de prólogo poco interesante, pues, antes de la llegada de Chavín y de esas cosas pues, más vislumbrantes. Obviamente esto pues, carece un poco de lógica, deben haber cosas anteriores y ya sabemos que existen también, pero incluso en estos valles chiquitos pues, en que hay grupos relativamente pequeños, se ve de que desde el inicio aparentemente tenían una cierta sofisticación, no es gente primitiva en el sentido como nosotros normalmente lo pensáramos o hemos pensado en algún momento. Entonces, y ahí pues me parece de que tanto de Telamachay como pues acá Quebrada Los Burros y otros sitios más donde pues que han trabajado, Daniela Vallée, donde ha trabajado también Claude Chauchat, pues, que como otro representante de la prehistoria francesa, ¿no? Más bien nos muestran la gran diversidad que existe. Nosotros no podemos
generalizar sobre muy pocos datos y tratar de pensar de que nosotros ya conocemos esto. Entonces yo creo que aquí hay algo que estamos viendo de que esto debería ser un ejemplo como para seguir trabajando en esta pauta y seguir pues, reuniendo más datos como para poder entender esa época que me parece que es fundamental, que hay que tratar de entender mejor y hay que verlo pues, no solamente en las diferentes regiones del Perú, como se muestran acá este libro también, hay que ver un poco lo que pasa más allá de las fronteras peruanas, ¿no? En este caso pues Perú y también Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que yo también quisiera felicitar a las autoras y también pues, que a los editores, porque pues, que ese libro pues, que me parece que ha salido muy bien, también por la presencia de tantas ilustraciones a color. Esto me parece bastante impresionante y necesario, ¿no? Porque pues, que muchas veces pues, que en la arqueología uno tiene que inventar claves para poder entender cómo ha sido el color, ¿no? Y ahora pues que también es fácil de hacer lo que antes, pero pues que la información con esto también queda más completa, ¿no? Entonces pues que vuelvo a felicitar a todo el grupo que ha contribuido a ese libro, a los que han estado también en el campo, ¿no? Apoyando esto por tantos años, y pues al IFEA y a la Católica también como para hacer posible este libro que me parece que es un gran aporte para la arte. Muchas gracias. Escucharemos el comentario de Denise Pocisco, arqueóloga formada en el Perú con estudios doctorales en Francia, que fue una de las colaboradoras peruanas más importantes de los proyectos científicos de Michel y Daniel. Desde el Armacha y después la quebrada de los Burros. Denise, bueno, buenas noches con todos. Creo que tengo una gran responsabilidad porque yo no soy especialista en el tema, sino más bien tengo una relación afectiva con el equipo. Entonces voy a tratar de hacer mis comentarios, enfocarlos en el área que es la que yo más conozco. Sin embargo, quiero señalar que las dos autoras trabajan en el Perú desde hace más de 3 décadas. Han recorrido gran parte de la Sierra Central, donde realizaron interesantes trabajos sobre los astos angaraes y, por supuesto, las investigaciones en el abrigo rocoso de Telarañay. Luego de varios años trabajando en sitios que por lo general se encontraban por encima de los 3.500 metros, optaron por un sitio de la costa sur, con el propósito de determinar las condiciones y modalidades de la ocupación humana prehistórica del litoral extremo sur del Perú durante el periodo arcaico, época poco conocida hasta ese momento. Llegaron al sitio de Quebrada de los Burros gracias a Jesús Gordillo, arqueólogo tacneño que acompañó en cierta forma al equipo a lo largo de las diferentes temporadas de campo. Los perfiles expuestos en Quebrada de los Burros sugerían una presencia humana antigua, concentrada en el fondo del valle sobre las dos orillas del curso del agua. Y es así como después de los sondeos preliminares, ellas deciden emprender un proyecto de investigación en el sitio que se inició en 1995. El equipo logró excavar en algún momento un conjunto de 150 metros cuadrados. Se han hecho dataciones precisas, hitos en una historia de 6.000 años, reconstruyendo así un espacio de vida en el extremo sur del Perú. Se han obtenido 27 fechados para los carbones vegetales que abarcan un periodo comprendido entre los 8.875 y 6.050 antes del presente. El proyecto asignó igualmente importancia a la reconstrucción del medio ambiente, tan es así que en 1997 se integró un programa del Centro de Investigaciones Científicas de Francia sobre paleoambiente y evolución de homínidos, lo que les permitió realizar importantes análisis. El conjunto
corresponde a un campamento de pescadores y recolectores de moluscos que tuvieron un perfecto conocimiento y manejo del medio marítimo. La pesca jugó, según los resultados presentados en este libro, un rol fundamental en la economía de subsistencia de los habitantes de Quebrada de los Burros. Sabemos que todos los niveles de ocupación consisten de grandes acumulaciones de restos alimenticios de fauna marina y terrestre. La zona aparentemente árida ha tenido una ocupación humana casi continua debido sobre todo a la existencia de flujos de agua dulce, a la riqueza marina y a la disposición de vegetación de lomas debido a la presencia de neblinas costeras en invierno. Me interesa en estos breves comentarios resaltar dos aspectos de la investigación que hoy se presenta: las técnicas aplicadas en la excavación y, de otra parte, la importancia de un equipo multidisciplinario, pluridisciplinario o interdisciplinario, como quieran llamarlo, que le han permitido al equipo Perú Sur comprender a detalle las sociedades tempranas de la costa sur peruana. La excavación se realizó aplicando el método del decapado, el mismo método que las investigadoras han empleado en todas sus anteriores excavaciones. Esta técnica permite una exposición por metro cuadrado a detalle, por ejemplo, identificar los fogones o las capas de cenizas, una concentración de conchas e incluso una acumulación de desechos de talla. La superficie expuesta se levantó en un plano a escala de 1:10, donde se registraron por metro cuadrado los elementos expuestos más relevantes. Todo el sedimento se recuperó, así como los restos malacológicos mayores a 3 centímetros. Antes de proceder a desmontar, se tomaron las fotos verticales numéricas por metro cuadrado, que luego se ensamblan para cubrir el área excavada. Esto permite ver la disposición de los vestigios en la zona de habitación y la asociación espacial. Todos los materiales son recuperados para ser luego analizados. En el transcurso de la excavación se procedió al tamizado de manera sistemática en una malla de 3 milímetros para poder recuperar hasta los vestigios más pequeños. Es así como, a lo largo de más de una década, el equipo del proyecto Perú Sur, dirigido por Daniela Vallée y Michel Julien, ha podido recuperar prácticamente todo el material cultural excavado en el sitio, lo que difícilmente se podría lograr con la excavación de una trinchera, por ejemplo. Esa es la ventaja de aplicar el decapado en las excavaciones arqueológicas. Parte de la información recuperada en este libro no se encuentra, por ejemplo, en otros sitios contemporáneos de la costa sur peruana y de la costa norteña de Chile, quizás debido a las técnicas de excavación empleadas o al hecho de que solo se excavaron pozos de cateo de reducida dimensión, como bien lo señaló Peter. Una enseñanza clave del trabajo de la Vallée-Julien, asociada a su metodología de registro, es disponer de un registro detallado de los datos, que nos permitan interpretar modos de vida, en este caso de los habitantes que ocuparon el territorio de los Andes centrales durante el Arcaico temprano. Pero esta técnica de excavación está asociada a la participación de un equipo pluridisciplinario que ha permitido una reconstitución muy completa e interesante de la sociedad que ocupó la Quebrada de los Burros hace miles de años. En este equipo, donde trabajó Philippe Berès, quien hizo el estudio de los peces, él logró estudiar alrededor de 11.400 restos, lo que representa un mínimo de 2.452 individuos, con 34 taxones presentes en la muestra. La lorna es la especie más representada, un 56% en promedio, y su presencia es constante a lo largo del tiempo, probablemente porque es una especie común y de fácil acceso. Le sigue en importancia el jurel. También se identificaron machetes, sardinas, bonito y caballa, entre otras especies. En general, según Berès, los peces del fondo rocoso son escasos y la pesca de orilla de mar debería proporcionar capturas suficientes. La presencia del barrilete, especie que frecuenta las aguas cálidas o tropicales en los niveles 3 y 5, indicaría un calentamiento momentáneo de las aguas o una captura alejada a la costa, lo que parece poco probable debido a los problemas técnicos de orientación que ello implicaría. También en el nivel 5 se encontró la vértebra de un coco, común en la costa norte, lo que podría ser un índice de temperaturas más altas. Sin embargo, en el mismo nivel hay restos de otras especies que parecen indicar condiciones térmicas frías.
Las especies características del litoral de Tacna están presentes en todos los niveles, lo que no permite identificar modificaciones sensibles de la temperatura local del océano. No se nota un cambio en el registro litofaunístico, por lo que los cambios climáticos que pudieron producirse durante 3 o 4 milenios debieron ser moderados. Se ha podido notar una buena correspondencia entre las especies capturadas hoy en día con las del registro de Quebrada de los Burros. La casi totalidad de los peces identificados son característicos y endémicos del ecosistema de Humboldt, es decir, que las condiciones medioambientales no han cambiado mucho a lo largo de los años. Otra información importante que nos presenta la investigación es la explicación sobre los diferentes tipos de pesca. No se han encontrado anzuelos simples, pero sí los compuestos que al parecer se utilizan para presas de mayor tamaño. Los habitantes de Quebrada de los Burros también fabricaron sus anzuelos de hueso. Asimismo, a pesar de no haber encontrado restos de algún elemento de fibra vegetal o animal, la presencia de algunos pescados como las sardinas o los machetes en el registro de Quebrada de los Burros permite considerar que las redes fueron igualmente utilizadas. De otra parte, los peces identificados permiten también proponer que debieron haber utilizado cierto tipo de embarcación en la época, que sirviera para capturar peces como los jureles o boñitos. En cuanto a los moluscos, estos constituyen el segundo recurso alimenticio. Se han identificado 59 especies actuales repartidas en 43 géneros. Al parecer, los ocupantes de Quebrada de los Burros efectuaron una selección precisa de las especies disponibles en función de criterios como la cercanía a los sitios de recolecta y la accesibilidad y el volumen de masa de carne consumible de las especies seleccionadas. Hay las concholepas, que es la pata de burro, y la macha son las especies más representadas. La presencia de estas especies como el choro zapato, la almeja, las lapas, el caracol, demuestran que las especies recolectadas estaban accesibles y fueron explotadas ya sea en las playas arenosas o en las peñas costeras. Al parecer, estas especies fueron llevadas enteras al sitio. La colecta de mariscos constituía para los habitantes de Quebrada de los Burros una actividad estable. Los sitios de colecta eran conocidos y las poblaciones de moluscos relativamente fijas, lo que aseguraba al recolector el éxito de su colecta. Estos moluscos se comieron crudos o cocidos, como bien lo señaló ya la doctora Fung. Para completar este panorama, Cecilia Rodríguez Loredo hace un interesante estudio de los restos de fauna y de las aves recuperadas en las excavaciones de Quebrada de los Burros. La elevada tasa de fragmentación de los restos, debido probablemente a un fenómeno de trozamiento o tratamiento culinario, impidió muchas veces que los restos óseos fueran identificados a nivel de género o especie. Con respecto a la caza o captura de animales marinos, ella propone que se trata más de una captura ocasional que de una caza selectiva. Las aves son el segundo grupo en importancia de los vestigios óseos. Al igual que para los restos de camélidos, los restos óseos estaban bastante fragmentados, lo que impidió una determinación de género y especie, salvo para algunos casos. Las aves grandes están mejor representadas durante el Holoceno temprano y por lo general están presentes en las diferentes partes del esqueleto. Entre las aves grandes se observó la presencia de cormorán y pingüino. Al parecer las aves fueron consumidas en el sitio y las aves pequeñas quizás fueron cazadas para obtener las plumas. La fauna menor está representada por los felinos, zorrinos y cánidos principalmente. Lo que me parece el más interesante es que Cecilia Rodríguez Loredo ha podido identificar los restos del perro, creo que más antiguo, en todo caso para la región de los Andes centrales. La caza y el consumo de camélidos y cérvidos fue quizás un complemento estacional a la dieta de los habitantes de Quebrada de los Burros, quienes aprovecharon los recursos marítimos y de las lomas, lo cual permite suponer que existían los recursos durante todo el año. Alexandre Chevalier, que realizó el estudio de la flora y el inventario florístico de Quebrada de los Burros, constata la presencia de una flora sorprendente y diversa. No quiero repetir lo que ya mencionó la doctora Fung, la presencia del frejol domesticado y también de la chira,
y creo que estos son las especies más antiguas registradas en el Perú. Otro de la importancia de los trabajos de Lavallée-Julien y su equipo en Quebrada de los Burros. Y como en todas las sociedades, siempre hay un lugar para nuestros muertos. Al parecer, los habitantes de Quebrada de los Burros fueron sepultados en la zona conocida como El Cañón, a solo 2 kilómetros de Quebrada de los Burros. El análisis de los restos materiales ha permitido a las investigadoras ubicar el emplazamiento donde se fabricaron instrumentos relacionados a las actividades de pesca. También se ha podido ubicar una serie de fogones con límites difusos, difícil en cualquier otro tipo de excavación. Algo que me pareció fascinante son los 2 nódulos de pirita identificados por Michel Julien en los niveles 5 y 6 de la fase 1, es decir, la más temprana. Estos sirvieron como encendedores, objetos excepcionales que no han sido mencionados, en todo caso a mi parecer, en otras publicaciones para la época. Este trabajo es también un trabajo etnográfico, ya que los estudios realizados permiten conocer cómo vivían los habitantes de la costa sur peruana durante el arcaico, saber qué comían, cómo hicieron sus herramientas o sus viviendas, cómo era su paisaje e incluso comprender parte de su idiosincrasia. Los dibujos que tenemos en el libro sobre la reconstitución de las ocupaciones del sitio son magníficas, reconstrucciones sobre el campamento de Quebrada de los Burros. Podrían muy bien ser utilizadas en las escuelas para mostrar cómo vivían los pescadores tempranos de la costa sur del Perú. En suma, el estudio detallado del área de excavación y todos los estudios hechos en torno al sitio y los materiales permitió a las investigadoras concluir que hubieron 2 fases de ocupación, una en el Holoceno temprano y otra en el Holoceno medio, y que son siempre pescadores o recolectores de moluscos los que regresan a ocupar el mismo sitio, ubicándose en el lugar protegido por el afloramiento rocoso durante la fase 2. No puedo dejar de señalar que Daniel Lavallée y Michel Julien, a lo largo de su estadía en el Perú en estas décadas, han formado a varias generaciones de arqueólogos, docencia que ha sido continuada en Quebrada de los Burros, donde participaron jóvenes estudiantes en las diferentes etapas de la investigación arqueológica, la excavación y el estudio de los materiales. Somos testigos del equipo del proyecto Perú Sur zarandeando los sedimentos y contando los alrededor de 90.000 restos de conchas enteras o fragmentos que en algún momento algún burócrata tuvo la brillante idea de pedírselas para ser entregados como parte del material cultural recuperado en el sitio. Claro, no se había dado cuenta de lo que pedía. Por suerte desistieron de su pedido. Me tocó acompañar en cierta forma este proyecto durante 12 años, pero ha sido Aldo Bolaños el compañero de campo de Daniel y Michel, y junto a Aldo un conjunto de jóvenes arqueólogos. Yulís Ugarte se especializó en el estudio del material lítico, lo que le permitió ser por algún tiempo responsable del departamento lítico del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia. Rosana Paucar se especializó en el estudio de los moluscos y Rocío Villar, quien está culminando su tesis doctoral en Francia, asesorada por supuesto por Daniel y Michel, viene trabajando con nosotros en Pachacamac y además culminando su trabajo. Rocío además es especialista en arqueología submarina, interés que seguramente se acrecentó en sus escapadas para poder bucear en Boca del Río, balneario donde se ubicó todo este tiempo el local del proyecto, pero seguramente también en el ambiente marítimo del que gozó el equipo del proyecto Perú Sur. Con este interesante libro, Daniel Lavallée y Michel Julien incrementan el mérito de su larga carrera en el Perú. Personalmente, debo agradecerles la invitación a visitar cada temporada el avance de las excavaciones. Hemos recorrido en algún momento, junto con Rosa Fun y el equipo, Pampa de Platanillo y el sitio mismo. La corta estadía de Rosa Fun en Boca del Río permitió aprovechar de estas lindas tardes frente al mar con una interesante discusión sobre las ocupaciones tempranas de la costa peruana prehispánica. Queda una tarea pendiente que debemos asumir todos los que colaboramos con el proyecto, presentar y difundir los resultados de este interesante trabajo, sobre todo en Tacna, para que la población de la región pueda incorporarlos a sus propuestas de reconstrucción histórica identitaria. Para terminar, solo me queda agradecerles a los responsables de la edición de este libro por su cariño y dedicación por el Perú, que nos han permitido conocer con esta publicación detalles y características de un periodo
poco conocido, el arcaico temprano, y sobre todo conocer en detalle un campamento de pescadores recolectores a través de una utilización exhaustiva y coherente de la información recuperada en las excavaciones. Muchas gracias. Para terminar tendremos los comentarios y reacciones de las dos codirectoras, con los codirectores también peruanos de este programa de investigación, de esta edición, del cual se ha subrayado por los tres comentarios antes su importancia. Quiero decir, Danielle Lavallée es arqueóloga, especialista en prehistoria y que ha trabajado desde muchas décadas aquí en el Perú, que ha dado no solamente aportes científicos fundamentales, podemos subrayar los trabajos tan importantes sobre Telamarcha y sobre pastores y cazadores en la sierra, en el cual no solamente fue una investigación de arqueología, pero en el cual también se ha hecho toda la línea de la domesticación de los camélidos. Después fue todo este trabajo tan importante en la zona de la costa, en Quebrada de los Burros. Danielle Lavallée fue también directora del Laboratorio de Arqueología de las Américas en Francia, es directora de investigación emérita del CNRS, ha publicado más de 180 artículos científicos sobre arqueología de la América. Realmente su aporte es fundamental, sobre todo lo que es la prehistoria de América. Pero también quiero, sobre lo que corresponde a Michel, también es que no es solamente un aporte en el conocimiento científico, debemos también recalcar todo el trabajo de formación que han hecho Michel y Daniel para los jóvenes arqueólogos peruanos en el campo, no solamente a nivel de máster, pero también multiplicando esfuerzos a veces increíbles para llevar a doctorado esos jóvenes arqueólogos en Francia. Y también lo que quiero subrayar para las dos es la voluntad de difundir sobre todo estos trabajos en el Perú. Me parece que es la primera edición completa de los trabajos sobre Telamarcha y ahora sobre Quebrada de los Burros se hace en Lima, en el Perú, y no solamente en revistas internacionales, ¿no? Esta voluntad de divulgar toda esa información en el Perú y también de asociar a la gente que vive en el lugar. Yo creo que con Daniel y Michel en Verme, de ver de qué manera podíamos ver de cómo hacer un museo sobre todas estas investigaciones en la costa sur del Perú. Después escucharemos también los comentarios y reacciones de Michelle Julien, que es también arqueóloga, profesora emérita del CNRS, que fue una gran especialista del Paleolítico en Francia, directora del Laboratorio Etnología y Historia y Etnología del CNRS en Francia, Etnología y Prehistoria, y que desde los años 70 participa de manera muy activa en todas estas actividades de investigación, formación y divulgación de la arqueología prehistórica del Perú y también de Chile, porque Daniel también trabajó en esta zona antes. Daniel, te dejo la palabra y después a Michel. Señora y señor de la Embajada de Francia, muy estimados amigos y colegas, antes de volver a nuestra quebrada quisiera abordar otro punto. Pocos días antes de viajar me llegó una noticia muy triste y mis primeras palabras serán para evocar a un amigo de tantos años, Duccio Bonavilla. Yo tenía la esperanza que estuviera aquí con nosotros esta tarde porque yo sabía que nuevamente se encontraba en Perú para hacer lo que más quería en el mundo, participar en una excavación en el campo. He compartido con él tantas experiencias e intercambios, tantas discrepancias también. Pero así se va tejiendo a lo largo de los años una red indestructible de amistad y de confianza. Hubiera querido que fuera uno de los primeros a leer, primeros lectores de nuestro libro, pues a la vez esperaba y temía la sinceridad de su aprecio y la agudez de sus críticas.
Así lo conocíamos, así lo queríamos. No está más, pero sigue presente. Bueno, si les hablo esta tarde en calidad de codirectora del volumen que se presenta, quiero dejar claro que me expreso en nombre de todo un equipo. En primer lugar, en mi nombre de mi colega Michelle, quien me acompaña en el Perú desde más de 40 años y con quien he compartido una vez más la responsabilidad del proyecto Perú Sur. En nombre de Aldo Bolaños, en una lejana época estudiante en las excavaciones de Telarmachay, pero que se ha vuelto el colaborador y compañero de todos los años en Quebrada de los Burros. Fue con Aldo que esbozamos los primeros lineamientos del proyecto, del que fue el jefe de campo y al final el codirector, sucediendo a Denise Gauthier-Scott, otra fiel compañera desde no diré cuántos años. Hablo también en nombre de todos los participantes del proyecto, los investigadores, primero asociados como autores del presente libro, los colaboradores y los estudiantes que participaron a las 12 temporadas de campo. Por orden de aparición en escena, Manuel Aguirre, Camilo Dolorie, Claudia Grimaldo, Yulisa Ugarte, Desiree Alcalde, Roxana Pauca y Rocío Villar. Un equipo reducido, pero soldado, fidelísimo, muy profesional y de un inalterable buen humor. Agregaré que Rocío Villar, además de su presencia en el campo, aseguró después toda la traducción al castellano de los textos en francés de los 13 autores del libro. Hablando entonces en nombre de todos estos, quisiera agradecer en primero al IFEA y a su director, Georges Lemnay, por haber aceptado publicar tan rápidamente este libro y de manera particular a Anne-Marie Bruguère por su pulcro labor de edición y su minuciosísima revisión de los textos. El IFEA es nuestra casa en el Perú desde los años 70. Siempre tuvo a bien apoyar nuestros proyectos y facilitarnos todo el apoyo logístico. Y no olvido, por supuesto, la participación de Javier, participación reiterada para cada viaje, este amigo mil oficios desde el inicio de nuestro trabajo en el Perú. Agradezco la cooperación regional científica para los países andinos y a su responsable Jean Vacher por el interés que siempre ha manifestado por nuestros trabajos, desde su visita a la excavación hasta el apoyo hoy día, el apoyo brindado a su publicación. Agradezco a la Universidad Católica por haber coeditado el volumen, lo que le dará sin duda una difusión más amplia. La idea del proyecto Perú Sur nació en 94, gracias a la oportunidad que nos brindó nuestro colega, amigo Elías Mujica, de realizar en su compañía un largo recorrido por las tierras del sur, desde Arequipa, Pucará, Puno, de ahí a Tacna, Hilo, Camaná, en la búsqueda de posibles asentamientos arcaicos todavía sin estudiar. De hecho, con Michelle, después de haber excavado en los años 70 un sitio arcaico de la Puna de Junín, anhelábamos desde muchos años estudiar sitios contemporáneos, pero esta vez en la costa. La razón científica seria era que deseábamos comparar las modalidades de instalación y explotación de los recursos y tal vez lograr singularizar derroteros, influencias o contactos. Pero una razón más prosaica era que estábamos cansadas de la nieve tumbando las cartas, del hielo congelando los vestigios y de la ausencia en los depósitos arqueológicos de restos orgánicos destruidos por la humedad de la Puna. Los que han conocido nuestro campamento de Telarmachay, que están presentes esta tarde, saben lo que quiero decir. Soñábamos entonces con sol, con calor del desierto y con excavar un yacimiento conteniendo restos de madera, de cuero, de textiles y, por qué no, momias. La situación y los eventos políticos que todos recuerdan
nos impidieron realizar nuestro sueño durante 10 años. Hasta este día de agosto de 94, cuando el arqueólogo Jesús Gordillo, del INS de Tacna, nos llevó a la quebrada de los Burros, al pie del Morro de Sama, o Morro de los Diablos, como lo llamaban en el siglo XVII. De inmediato observamos el carácter único de este estrecho valle encerrado entre rocas. Observamos también una abundancia de material arqueológico superficial y sobre todo altos perfiles con conchas acumuladas sobre metros, una verdadera fascinación para arqueólogos. Este mismo día, durante una tarde memorable en el Hotel Turistas de Tacna, delante de un pisco grande, esbozamos con Aldo lo que podría ser un proyecto de investigación en estos parajes mágicos, lo que se hizo realidad el año siguiente gracias a fondos proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Debo confesar que luego, al final de cada temporada, conmemoramos ritualmente este evento fundador en el mismo hotel y de la misma manera. No les voy a enumerar las etapas del trabajo efectuado durante las 12 temporadas anuales de excavación, tampoco detallar nuestros métodos, tampoco resumir los resultados. Eso acabó de ser excelentemente hecho por nuestros comentaristas. Me limitaré a volver a insistir sobre un aspecto. Desde el inicio, buscamos formar un equipo dentro del cual cada uno tenía su especialidad, tratando con mayor profundidad tal o cual aspecto de los hechos arqueológicos, pero que al final logrará elaborar una obra que no sea solamente el empalme de estudios particulares, sino un conjunto coherente, reflejando la integración real de las diferentes vías de investigación exploradas, así como la verdadera cohesión del equipo. Espero que eso se refleje en la publicación. Un detalle último antes de pasar la palabra a Michel. Parece que los diablos del Morro siguen presentes y traviesos, porque nunca encontramos en la excavación el menor resto de materia orgánica, salvo huesos o diminutos restos de plantas quemadas. Es que atravesando el área de excavación corría un sutil, invisible, pero destructor curso de agua subterránea. Gracias. Para terminar, queremos señalar que tuvimos la suerte de llevar a cabo este proyecto en óptimas condiciones de acogida en Tacna y en el pueblo de pescadores de Boca del Río. Un alojamiento óptimo gracias a la gentileza de Carlos y Amelia Charela, que nos alquilaron una casa en la playa misma. Además de la casa, un sustento más que óptimo donde Marta y Picho en la plaza del pueblo. Y óptimas condiciones de trabajo en el campo, gracias a la buena voluntad de algunos jóvenes del pueblo, siempre disponibles para subir las cargas en la quebrada y llevar y cernir los baldes de sedimento. La recolección de los más diminutos fragmentos de concha, huesos y otro listo de peces, esquirlas líticas, restos que constituyeron en buena parte el material básico de nuestros análisis, debe mucho a sus ojos, más agudizados que los nuestros ahora. Nuestros ojos débiles y nuestras canas también son un señal que ya es tiempo de parar. El proyecto Perú Sur es el último programa de investigación que llevamos en el Perú y estamos inmensamente felices de haber podido, gracias a todos ustedes, terminarlo así, con este libro magníficamente editado. Gracias. Quiero agradecer a los tres comentaristas, a Michel y a Daniel por ofrecernos este libro, que como lo han visto
es una riqueza excepcional sobre el mundo prehistórico. Yo no soy arqueólogo, he leído con mucho interés todo lo que existe sobre la pesca, la agricultura, de la paleoclimatología, de saber un poco quizás que existían barcos hace más de 7.000 años en esta zona, que existía también yuca, frijoles y maíz desde más de 7.000 años. Y como decía Peter, quizás es repensar totalmente toda esta época, que siempre hemos pensado quizás, entre comillas, demasiado arcaica. Y le agradezco para poder terminar nuestra gestión, tú, George y yo, ahí en el Perú, permitiendo participar en esta presentación, como decimos, con un broche de oro, con este libro tan lindo y también por esta historia que hemos compartido desde bastante tiempo desde el IFEA. Además, estoy feliz de saber que la migración climática desde la Mar Chay hasta las playas de la Corea del Sur han permitido tener una consecuencia científica tan importante. No le vamos a ofrecer vinos de maíz, frijol y yuca, no se ha encontrado viticultura en Quebrada de los Burros, pues están todos invitados a un vino de honor para seguir con la fiesta. Muchas gracias. Sus interrelaciones, no solamente en el mismo sitio, pero también con un enfoque de ver cómo funcionaban la sierra y la costa. Y este enfoque pluridisciplinario, como dice, que es bastante un modelo pienso para el futuro, para todos los estudios que hacen un poco sobre cómo estudiar más un periodo en relación estrecha con la sociedad, teniendo resultados científicos muy importantes, de cual voy a dejar un poco los expertos hablar. Lo quiero decir de nuevo, muchas gracias Michelle y Daniel y todos los expertos que han trabajado con ustedes, habernos asociado en esta aventura científica de tan alto nivel. Bueno, tendremos, como ha dicho George, como comentarista, la doctora Rosa Fung, que es arqueóloga, profesora emérita en la Universidad Mayor San Marcos, que es una de las grandes especialistas del periodo precerámico y del formativo. Ha escrito muchos estudios muy importantes para el Perú sobre este periodo. Y fue también directora del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después tendremos los comentarios de Peter Kaulicke y de Denise, que presentaré sucesivamente, y después tendremos los comentarios finales de Daniel Lavalle y de Michel Julien. Y Denise, Denise, por supuesto, que también después de Peter, Denise Possier-Scott nos hará también sus comentarios sobre este libro tan importante. Doctora Rosa Fung, le dejo la palabra. Señor director del Instituto Francés de Estudios Andinos, señor consejero de Cooperación para los Países Andinos, distinguidas colegas, Daniel y Michelle, Denise y Peter, señoras y señores. La publicación que a partir de esta noche se pone al alcance de todos los interesados reúne los resultados de la competencia, dedicación y entusiasmo de cada uno de los especialistas del equipo conducido por Daniel y Michelle, persiguiendo un solo objetivo: la reconstitución más completa posible del pasado en una región del Perú hasta entonces poco estudiada, la costa del extremo sur. Y varias queridas colegas que lo consiguieron. A fines de 1994, Daniel y Michelle elaboraron el proyecto Peruano Sur, cuyos fines eran estudiar la temprana ocupación humana en el extremo meridional de la costa peruana durante el llamado periodo arcaico. Aquí es importante resaltar la consideración de Daniel en aclarar la utilización del término arcaico, especialmente si se tiene en cuenta al efectuar los estudios comparativos
pertinentes las diferencias que existen en el manejo del término respecto a sus acepciones y límites cronológicos. Dicha aclaración nos conduce a situar la reconstitución del proceso histórico de las primeras huellas de la presencia del hombre y su interacción con el medio natural en el área investigada de la Quebrada de los Burros a inicios del arcaico temprano, periodo comprendido entre aproximadamente 11.000 y 7.000 años antes del presente. Tales indicios desaparecieron en el periodo medio, que se extiende alrededor de 7.000 a 5.000 años antes del presente. Se escogió el pequeño valle de la Quebrada de los Burros, avisorando su alto potencial informativo, por lo cual previamente se hicieron las averiguaciones del caso, mediante una exploración detallada, sondeos arqueológicos controlados y exámenes de acumulación de depósitos de origen antropófico, observable en los perfiles expuestos por eventos naturales. En esa etapa de las investigaciones exploratorias, los fechados de carbono 14 conseguidos confirmaron una antigua y larga ocupación humana que se remontaba al 7º milenio antes de nuestra era. Por primera vez, citando la aseveración de Daniel, se obtenía un fechado tan antiguo para el litoral del extremo sur del Perú. No es difícil imaginarme cuán entusiasmadas se habrían sentido las dos directoras del proyecto luego de enteradas de la expectante y esperada comprobación para poner en marcha la ejecución del proyecto. Es así como en ese vallecito, nominación afable de Daniel en el libro, acompañada, estoy segura, de sentimientos nostálgicos, sí, en ese vallecito desértico, formando parte de la extensión norte del desierto de Atacama, conocido por ser el más árido del mundo, con una cuenca de aproximada de unos 500 kilómetros cuadrados, leyendo el estudio de Pierre Usselman. Se desarrollaron las estrategias e intervención de un impresionante equipo pluridisciplinario, conducido por nuestras dos distinguidas colegas en el lapso que se extendió de 1995 al 2009, cuando asimismo se ejecutaron en 12 temporadas anuales las fundamentales excavaciones arqueológicas sistemáticas a cargo de Daniel y Michel en el sitio de campamento ubicado al pie de un afloramiento rocoso. La presencia allí de sucesivas ocupaciones hace suponer, sugiriendo las inferencias de ambas estudiosas, que se debería a su atracción como lugar protegido y al mismo tiempo señalizado por la mencionada conformación pétrea. Además, estaba contiguo a fuentes existentes de agua, una laguna o pantano y el riachuelo de flujo permanente. Adicionalmente, para los susodichos habitantes del campamento, se encontraba convenientemente situado, pues distaba de la playa, según cálculos, unos 40 minutos caminando y cargando bultos con los productos de la pesca y de la recolecta. Estimados públicos, arqueólogos, universitarios, expertos en conocimientos, Daniel, Michel, estimados comentarios, es para mí realmente por la Embajada de Francia, la cooperación regional, un gran honor
poder estar en la mesa de inauguración de la presentación, perdón, de este libro que nos han permitido Michel y Daniel coeditar. Es para mí también personalmente un momento importante, ya que pude participar desde mis primeros días como director del IFEA, conocer este magnífico proyecto que ha permitido concretarse en este libro, como ha dicho mi amigo Georges, que es un libro fundamental, yo pienso, para todos los estudios arqueológicos de la época arcaica, y que por su contenido, su riqueza, va a ser un hito, yo pienso, en toda la región andina. Y para mí, porque apenas había llegado de 2 días como director del IFEA, que fui de viaje a conocer, mi primer conocimiento un poco de las actividades del IFEA fue el proyecto de arqueológico de Quebrada de los Burros. Y ahí pude ver un poco la dimensión de la investigación, la dimensión un poco del sitio arqueológico bastante extraordinario, y también palpar un poco el ambiente, como decía Daniel, de mucho trabajo, de mucho rigor, pero también algo festivo y algo bastante de amistad con algunos productos que nos fabricaba cada noche Aldo Bolaños, ¿no? Y bueno, por eso también yo quiero decir que no soy arqueólogo, por eso que voy a dejar un poco los expertos hablar del aporte fundamental de este libro, pero como dijo Georges, es uno de los, bueno, a pesar de ser muy fundamental, como dice, por un aporte de conocimiento por un periodo determinado, este libro es también un ejemplo, como lo van a ver, un ejemplo de un estudio pluridisciplinario. Hay más de 10 especialistas que nos permiten realmente abarcar y haber logrado con mucho éxito los objetivos que se habían definido Michel y Daniel sobre no solamente entender y conocer un periodo muy mal conocido, muy mal poco estudiado en la zona, además en la costa, pero también de haber hecho un ejemplo de cómo se estudia la sociedad, el medio ambiente. Buenas noches a todos. El libro que vamos a presentar esta noche es una suma en sí, una suma de 15 años de una hazaña colectiva, la hazaña del proyecto arqueológico Perú Sur. Es una suma y esperamos todos pronto será un monumento para la arqueología prehistórica del Perú. Quienes han liderado esta hazaña colectiva están aquí en la mesa, Daniel Lavallée y Michel Julien, bien conocidas y gran conocedoras del Perú. Daniel ha venido ya a mitades de los años 60 y ya ha cumplido con esta tarea de encarnar los aportes de la prehistoria francesa con Michel aquí. Nos honra como IFEA poder publicar los resultados de esta hazaña colectiva con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es coeditora del libro. El IFEA estuvo asociado desde los orígenes al proyecto de QLB, Quebrada de los Burros. Hubiera podido ser la Quebrada de los Diablos, pero escogieron los burros, parece. Les explicarán este detalle, supongo. Daniel y Michel han podido presentar en el boletín del IFEA desde hace varios años resultados previos, incluso presentaron en el Instituto Raúl Porras Barrenechea en el 2008 otros resultados, pero esta vez ya tenemos el producto final y completo. Para presentarles este producto final, Jean Vacher hará de moderador, director de la Cooperación Regional para los Países Andinos, cooperación francesa, y tienen en la mesa a los 3 comentaristas, Rosa Funk, Denis Poziscott y Peter Kaulik.
Entonces paso enseguida la voz a Jean Vacher, el coordinador de la mesa. Muy buenas noches. Olivier Amadou, encargado de negocios de la Embajada de Francia.